Algunas escenas de este programa han sido dramatizadas. En las montañas cerca de Bend, Oregon, durante un fin de semana con día de fiesta, una familia va de excursión. Una tarde sin preocupaciones, de repente se convierte en tragedia, cuando una joven mujer sufre una caída mortal por un traicionero precipicio. El fallo es que la muerte ha sido un accidente, pero pronto el esposo de la víctima cae bajo sospecha de asesinato. Sin testigos oculares del incidente, un fiscal tendrá que basar su caso en evidencia circunstancial y el testimonio de los propios hijos del hombre. Los fiscales en busca de la justicia. En 1990, el fiscal suplente del condado de Deschutes, Joshua Markey, encabezó la investigación de la muerte de Joyce Boyd y el procesamiento de su esposo como la persona responsable de su muerte. Cuando pienso en Joyce Boyd, pienso en una mujer que pasó 2 horas muriéndose en un saliente a las afueras de Bend, Oregon, clamando por ayuda. Y pienso en Randy Boyd como uno de los peores ejemplares de la humanidad que yo haya tenido la desdicha de conocer. Quizás aún más porque ante el mundo exterior parecía respetable, parecía una persona normal y no creo que lo sea. Error fatal. En este episodio, los nombres de algunos individuos asociados con el caso han sido cambiados para proteger su identidad. Randy Boyd estaba siendo enjuiciado por la muerte de su esposa. Ella había muerto mientras escalaba en un área peligrosa del Bosque Nacional de Deschutes, cerca de Bend, Oregon. El fiscal Joshua Markey alegó que el acusado Randy Boyd había provocado la caída de su esposa y posteriormente no había hecho nada para ayudarla. Yo sostengo que el acusado había causado la muerte de su esposa, Joyce K. Boyd. Pero dado que la caída de Joyce fue considerada inicialmente como un accidente, la evidencia importante que hubiera sido de ayuda para la fiscalía no se había recogido. Había unas cuantas cosas que hacían muy difícil entablar un juicio. Primero que todo, probablemente el hecho de que no había fotografías de la escena del crimen ni del cuerpo de Joyce Boyd, ningún historial de lo que había pasado exactamente, y francamente muy pocas entrevistas de Randy Boyd en el momento, porque la mayoría de la gente aceptó su palabra. Aconsejado por su abogado defensor, Jacques DeKalb, Boyd renunció a su derecho a un juicio por jurado. La decisión de si usar un jurado o un juicio por juez fue muy difícil. Sabíamos que Randy Boyd no daría una buena impresión al jurado. Simplemente no se manejaría bien frente a un jurado. La fiscalía llamó al estrado a William Roberts, uno de los primeros socorristas en llegar a la escena del accidente. Señor Roberts, ¿podría decir a qué se dedica? Soy bombero y paramédico en el Departamento de Bomberos de Bend. Roberts atestiguó que el operador de 911 reportó que una mujer se había caído por un precipicio. Él acudió a la posada de la séptima montaña. Allí se encontró con el hombre que había hecho la llamada. Se presentó como Randy Boyd y dijo que había estado de excursión por el área del lago Todd esa tarde. Y la conversación fue principalmente para darnos información acerca de alguien que se había caído desde unas rocas, pero todo estaba muy confuso. Randy Boyd nos contaba de haber oído a alguien quejándose, hablaba de cuerdas que pasaban por el filo de las rocas. Y hablaba de la cuerda que se deslizó por su mano porque sonaba como si fuera un simple transeúnte y vio esto o escuchó aquello. Lo que resultó ser fue que era su esposa la que se había caído y que él estaba subiendo con ella por las rocas. De manera que la conversación iba como en círculos. Lo detuvimos un par de veces para preguntarle específicamente qué estaba ocurriendo. Los socorristas finalmente se dieron cuenta de que la mujer que se había caído era en realidad la esposa de Boyd. Dijo que el accidente había ocurrido por lo menos hacía 2 horas.
Boyd aceptó acompañar a los socorristas al sitio, a unos pocos kilómetros de la posada. Roberts dijo que parecía inusualmente tranquilo. ¿Parecía que el señor Boyd estaba en un estado de crisis? No, ¿Estaba agitada su voz? no que yo recuerde. ¿Estaba tartamudeando o balbuceando? No que yo recuerde. Roberts atestiguó que él y su compañero estacionaron su ambulancia al pie del acantilado, mientras Boyd y un oficial del departamento del alguacil fueron a otra parte de la montaña. Después de caminar por una parte algo boscosa y con matorrales, los dos paramédicos llegaron a un área más empinada. Las piedras sueltas hacían difícil el ascenso. Sin saber siquiera si estaban en el área correcta, Roberts y su compañero trataron de establecer contacto oral con la víctima. Los paramédicos escucharon una respuesta no muy clara. Joyce Boyd aún estaba viva. Roberts notificó al coordinador de búsqueda y rescate, Terry Silva, quien estaba buscando con Randy Boyd. Cuando oímos a Joyce respondernos, llamé al oficial Silva por la radio para que supiera que habíamos establecido contacto con ella. No la habíamos visto, no habíamos establecido un contacto real con ella, pero queríamos que él viniera a nuestro lado de la colina. Cuando los paramédicos llegaron a la señora Boyd, la encontraron enredada en la cuerda con dos líneas que subían por la colina. La cuerda se había enganchado en un pequeño árbol de cicuta, evitando su caída. Robert se recuerda que apenas le quedaba algo de vida. Su respiración era muy lenta y penosa. Tenía arañazos y magulladuras y le sangraba un oído. Sí tenía pulso, pero muy débil. No movía los brazos ni apretaba nuestros dedos cuando le pedimos que lo hiciera. Así que las respuestas eran mínimas en ese momento. No abría los ojos. Su respiración se volvía cada vez menos profunda mientras más nos demorábamos ahí, al punto que en unos pocos minutos, si no menos, dejó de respirar. Le di a Randy la máscara de bolsillo que llevábamos y él le administró un poco de respiración artificial y tratamos de trabajar con ella en la condición en que estaba. Con la cuerda alrededor de ella era muy difícil hacer algo y estábamos al borde de un precipicio. Así que él le dio respiración por unos 3 a 5 minutos, pero perdimos el pulso y no pudimos hacer nada más por ella. Joyce Boyd murió pocos minutos después de la llegada de los paramédicos. El abogado defensor, Jacques DeKalb, contrainterrogó a Roberts. Puso la cinta de la llamada al 911 para que el juez pudiera oír que Boyd sí había dicho que era su esposa la que se había caído. Boyd le había dicho a Roberts que le tomó 2 horas reportar el accidente. DeKalb le preguntó al testigo si una atención médica inmediata le hubiera salvado la vida. Roberts respondió que no podía decir con certeza que hubiera sido así. El testimonio fue un golpe para la fiscalía, que había alegado que por esperar 2 horas para reportar el accidente de su esposa, Randy Boyd había contribuido a su muerte. El Estado llamó a Terry Silva, el coordinador de búsqueda y rescate del condado de Deschutes. Silva atestiguó que él y Randy Boyd estaban en otra parte de la montaña cuando supieron que Joyce todavía estaba viva. La reacción de Boyd fue extraña. Cuando llegamos a la escena y los 2 bomberos paramédicos me llamaron por la radio y dijeron que tenían contacto de voz con la víctima, el esposo
Básicamente tuvo una reacción tardía, como preguntando qué dijeron, y no parecía el típico esposo que quería correr al lado de su esposa herida. Silva testificó que mientras él y Randy Boyd caminaban hacia la escena del accidente, recibió otra llamada por radio. Joyce Boyd había muerto. Una vez que le informé al señor Boyd que su esposa acababa de morir, empezó a caminar alejándose de mí dando vueltas. Dijo, oh, estaré bien, solo tengo que ordenar mis pensamientos y recuperar la calma. Caminó por el área alejándose de mí unos 5 metros y en unos 3 a 5 minutos después dijo, bueno, estoy bien. La búsqueda y rescate se había convertido ahora en la recuperación de un cuerpo. Dado que los socorristas no consideraron que hubiera habido un acto sospechoso y no había duda en cuanto a la naturaleza accidental del incidente, no se tomaron fotografías. No se recogió ninguna evidencia. No se pidió que los investigadores fueran a la escena. Fue un descuido que se convertiría en la pesadilla de la fiscalía. Después de más de 2 horas, el equipo de rescate entregó el cuerpo abajo en la carretera. Silva testificó que él y un socorrista voluntario habían regresado al sitio del accidente temprano a la mañana siguiente. Estaban buscando respuestas en cuanto a cómo podía haber ocurrido la caída. Lo que encontraron solo condujo a más preguntas. Llegamos hasta arriba, queríamos ver qué había quedado allá arriba, si es que había algo. Lo que vimos nos hizo estremecer, ya que ambos conocemos de montañismo, del uso de sogas y todo eso. Había utilizado una cuerda como la de un secadero de ropa de algodón o nylon. No era la indicada para escalar. La había enrollado 4 o 5 veces alrededor de un árbol muy pequeño y luego había hecho un nudo. El mosquetón que tenía no era de alpinismo, era un mosquetón de cierre para unir cables como los que venden en las ferreterías. No era el correcto para escalar o para usar con cuerdas. Eso todavía estaba fijado al sistema. De lo que Silva podía apreciar, el sistema que Randy Boyd había preparado para su esposa estaba destinado a fallar. Esto no era algo hecho por un escalador con experiencia. No hubiera montado un sistema así. Durante el contrainterrogatorio, DeKalb atacó la premisa de la fiscalía de que Boyd era un escalador experto que a propósito había montado el equipo de su esposa de tal manera que fallara. Silva admitió que la poca familiaridad con la terminología propia del alpinismo el día del accidente le dio la impresión de que Randy Boyd en efecto era un novato. A continuación, la defensa atacó la interpretación de la fiscalía de la respuesta de Randy Boyd a la noticia de la muerte de su esposa. Silva admitió que cada persona reacciona a su manera y mucha gente esconde sus emociones más privadas de los extraños. Pensé que era un golpe bajo de la fiscalía traer a testigo tras testigo para decir que Randy Boyd no mostraba ninguna emoción, cuando no tenían ningún conocimiento de su rango de emociones y obviamente saben que no hay manera de que podamos probar eso. La defensa alegó que Randy Boyd era un escalador sin experiencia a quien no debía culparse por el trágico accidente de su esposa. Pero la fiscalía adujo que la muerte de Joyce era el resultado de un plan para asesinarla, no de inexperiencia. Un escalador experimentado no habría ido a un área como esa para escalar o hacer rappel. Y eso se lo dijo al señor Boyd, el empleado de una tienda de artículos deportivos. Ese empleado era Gregory Anderson, un experto en rappel con 8 años como oficial del equipo táctico de policía. Al atestiguar por la fiscalía, Anderson recordó haber vendido equipo para escalar a Boyd, quien había venido a la tienda con su hijo. Señor Anderson,
Bien, el 3 de julio de 1990 entró en su tienda el caballero de chaqueta gris que se encuentra al final de la mesa de abogados. Sí, así es. ¿Y qué le dijo a usted? Bueno, me comunicó que estaba buscando un arnés para su hijo y luego yo procedí a mostrarle un arnés. Anderson le preguntó a Boyd dónde pensaba escalar. Cuando Boyd le indicó el área, Anderson le advirtió que era peligroso. Era suelo inestable y malo para subir. Según Anderson, Boyd contestó que él sabía lo que estaba haciendo y que tenía un amigo que escalaba por allí todo el tiempo. Anderson agregó que Boyd parecía muy seguro de sí y despreocupado por su seguridad. En el contrainterrogatorio, Anderson admitió a DeKalb que si bien Randy Boyd parecía muy seguro de sí, la impresión de Anderson era que en verdad sabía muy poco de montañismo. Estaba fingiendo que sabía más de lo que sabía. Esto apoyaba el alegato de la defensa de que Randy Boyd en efecto era un escalador de poca experiencia. La fiscalía trataría luego de demostrar que Randy Boyd no solo estaba entrenado en las técnicas de rappel, sino que su sistema para escalar era un arma letal diseñada para matar a su esposa. ¡Randy! ¡Súbeme! Está bien, resiste. El fin de semana del 4 de julio de 1990, Joyce Boyd cayó a su muerte mientras realizaba rappel en un acantilado cerca de Bend, Oregon. Su esposo, Randy Boyd, estaba siendo acusado de asesinato. A solicitud del acusado, solo un juez, no un jurado, decidiría el caso. Varios testigos habían hablado del comportamiento tranquilo de Boyd después de la caída de su esposa y a la naturaleza sospechosa del accidente. La fiscalía quería ahora demostrarle al juez que Randy Boyd tenía un motivo para matar a su esposa. Llamaron al estrado al alguacil del condado de Deschutes, detective Robert Carpenter. Soy detective de la oficina del alguacil del condado de Deschutes. El detective recibió un informe del accidente del coordinador de búsqueda y rescate, Terry Silva, como una semana después de la muerte de Joyce Boyd. Silva describió lo que él consideró eran circunstancias sospechosas en torno al accidente. En toda esta historia hay algo que no encaja. Y en su opinión, la conducta peculiar de Randy Boyd después. Bueno, estábamos revisando algunos de sus informes. Carpenter estuvo de acuerdo en que el caso merecía ser estudiado más a fondo. Tomando a su cargo la investigación, el detective contactó al director de la funeraria que se había encargado de los arreglos del cuerpo de Joyce Boyd. Carpenter se enteró de que no se le había realizado autopsia a la víctima y que Randy Boyd había pedido que se cremara de inmediato el cuerpo. Asimismo, solicitó varias actas de defunción, diciéndole al director de la funeraria que tenía múltiples pólizas de seguro que arreglar. En el estrado, el detective explicó que luego se había ido a Tacoma, Washington, para entrevistar a algunos de los compañeros de trabajo de Randy Boyd en seguros country companies. Un empleado a quien Carpenter entrevistó, Mike Daniels, dijo que Randy Boyd y la secretaria de la oficina, Sarah Marks, habían estado saliendo juntos a cenar y al cine durante varios meses antes de la muerte de Joyce Boyd. Daniels comentó también que Randy le había dicho que él y Joyce habían estado teniendo problemas conyugales recientemente. Carpenter luego entrevistó a Sarah Marks. Sara, ¿podría pasar a mi oficina por unos minutos? ¿Seguro? Vamos. Confirmó que ocasionalmente hacía trabajo extra para Boyd después de las horas de oficina, más que todo llamadas y papeleo de rutina. Insistió en que se trataba de una relación estrictamente de trabajo. Cuando Carpenter la confrontó con las declaraciones de Daniels, admitió que había algo más en su relación. Le dijo al detective que unas 2 semanas después de la muerte de Joyce, Randy la invitó a ella y a otra pareja a su casa para una parrilla y para revisar las pertenencias de Joyce.
Ella admitió haberse acostado con Boyd esa noche, pero dijo que era la primera vez que había ocurrido. Carpenter luego fue a hablar con el propio Randy Boyd. El detective atestiguó que le preguntó a Boyd acerca de su relación con Sarah Marks. Boyd admitió que habían tenido relaciones íntimas, pero dijo que probablemente había ocurrido porque Sarah sentía lástima por él y habían bebido demasiado esa noche. Boyd le comentó al detective que había estado tratando de entender qué había salido mal en la montaña ese día. Explicó que él y Joyce habían arreglado las sogas de manera que si algo fallaba, él podía tomar el mosquetón y jalarla de nuevo hacia arriba. Habla el detective Robert Carpenter. No soy un escalador experto, nunca he hecho rappel, pero solo por la forma en que había arreglado los mosquetones, me pareció de inmediato que no funcionaría. El detective describió cómo había preparado una exposición que duplicaba la forma en que el equipo de rappel de Joyce Boyd había sido manipulado. Ahora vamos a solicitar al testigo que se acerque a la exposición. No sabemos qué clase de equipo Joyce Boyd llevaba puesto porque la escena del crimen no se conservó como tal. Tuvimos que reconstruirla y estábamos limitados a lo que Randy Boyd estaba dispuesto a contarnos, lo cual pienso eran más que todo mentiras. Reconstruimos una versión horizontal de cómo habrían sido los mosquetones usando pesas para bajar con cuerdas por la ladera. Ahora dígame, ¿qué le mostró él ese día? El señor Boyd dijo que este era un equipo seguro y que se lo había mostrado a su esposa y habían acordado usarlo. Y consideraban que era una forma segura y adecuada para ir, pero al efectuar mi examen vi que para liberar esto se requiere de un gran esfuerzo, lo cual me hace dudar que se haya podido deslizar. Uno tendría que moverlo conscientemente, con mucho esfuerzo para liberarlo. ¿No alcanza con darle la vuelta? No, no se puede. Durante el contrainterrogatorio, la defensa retó la precisión de la demostración de Carpenter. La teoría del Estado era que Randy Boyd había jalado el cabo suelto de este nudo, haciendo que ella se matara al caer por el precipicio, cuando en verdad nadie tiene que tocar el nudo. Tan pronto se hace tensión sobre una de las cuerdas que ella está sosteniendo y no la otra, el nudo se deshace. En verdad, se deshace en la forma en que lo demostramos. Uno de los mosquetones se suelta. Utilizando el mismo equipo de demostración del detective, la defensa probó que con una tensión desigual en cualquiera de los dos extremos de la cuerda, el sistema se desharía sin que nadie lo tocara. DeCal preguntó si se requiere alguna manipulación en la punta que sirve de ancla para que la cuerda se deslice por el mosquetón. No tienen que tocarlo para nada. Muchas gracias. No hay más preguntas. La defensa había demostrado claramente que Joyce podía haberse caído por el risco sin que Randy tocara su sistema de cuerdas. Boyd, alegó la defensa, solo podía culparse de su poca experiencia como escalador. Luego, la fiscalía atacó el alegato de Boyd que no tenía un verdadero conocimiento de rappel. Es importante recordar que Randy Boyd no solo era un oficial de policía entrenado, sino que estaba preparado como miembro del equipo SWAT y había recibido entrenamiento en rappel. Para probar que Boyd tenía entrenamiento en rappel, el Estado llamó a James Jay al estrado. Jay, un ex agente del FBI, había entrenado a Randy Boyd en rappel hacía varios años. James Jay impartió un curso de entrenamiento SWAT de 5 días en el que participó el acusado. Durante el curso se dedicaron aproximadamente 5 o 6 horas al Con el rappel. permiso de la corte, me gustaría que el testigo bajara a ver la prueba número 43. Lo puede hacer. El fiscal le pidió a Jay su opinión sobre la prueba número 43. Señor Jay, ¿es este un método aceptado de realizar rappel?
Nunca he visto nada parecido. ¿Y alguna vez le ha enseñado a alguien este método de hacer rappel? No, señor. En el contrainterrogatorio, Jay describió el curso como una introducción al rappel diseñado para eliminar los temores de los estudiantes. Dijo que cada estudiante practicó rappel 3 o 4 veces y que no se daba entrenamiento en cuanto al uso del equipo o arreglo del sistema de anclaje. La defensa había demostrado que el curso era una introducción básica al rappel y que Boyd no tenía el entrenamiento avanzado que la fiscalía alegaba. La fiscalía, sin embargo, sostuvo que Boyd sabía que las cuerdas en el sistema de escalada de su esposa estaban instaladas incorrectamente, las había arreglado para que fallaran y era directamente responsable de su muerte. Después, la fiscalía tendría que demostrarle al juez que para Randy Boyd, su esposa valía más muerta que viva. Randy Boyd estaba siendo juzgado por asesinato. Su esposa se había muerto al caer mientras bajaba de un risco haciendo rappel. La fiscalía había tratado de demostrar que él había preparado su sistema de escalada para que fallara. La defensa, sin embargo, había hecho trizas cada uno de los argumentos de la fiscalía. El fiscal suplente Joshua Marquis a continuación trataría de demostrar que Boyd tenía muchos motivos para matar a su esposa. Randy Boyd sostenía una relación con otra mujer. No era feliz en su matrimonio actual. Y algo más importante, estaba en una terrible situación financiera. Le gustaba gastar en grande, le gustaba vivir bien y necesitaba dinero. La muerte de Joyce Boyd le venía como caída del cielo. Para establecer que el acusado estaba en extrema necesidad para el momento de la muerte de su esposa, la fiscalía llamó al detective sargento Greg Brown del departamento del alguacil del condado de Deschutes. Brown había investigado los registros financieros de Boyd. La investigación de Brown reveló que había varias pólizas de seguro vigentes al momento de la muerte de Joyce Boyd. En el día de su muerte, ¿no es así? Sí, señor, es correcto. Brown había determinado que aunque los Boyd ganaban más de $3,000 al mes, gastaban aún más. Y según Brown, los Boyd tenían muchas cuentas de crédito retrasadas o morosas. La fiscalía presentó como evidencia un cuadro resumiendo las pólizas de seguro de vida de Joyce Boyd. En todas estas pólizas, Randy Boyd era el principal beneficiario. Y una de las pólizas había entrado en vigencia menos de un mes antes de la muerte de Joyce. Sargento Brown, el día en que murió la señora Boyd ya estaba asegurada por un total de $465,000, ¿no es así? Sí, señor, es correcto. Y todo esto fue adquirido dentro de un periodo de 18 meses antes de su muerte, ¿cierto? En realidad fue menos de 18 meses, pero se puede decir que es correcto. ¿Y cuando el señor Boyd adquirió estas pólizas para la señora Boyd, compró alguna para él? No, señor, ninguna. La señora Boyd estaba... Brown atestiguó que él creía que Boyd estaba muy ansioso por cobrar el dinero del seguro tan pronto como murió su esposa. Brown se enteró de que el 5 de julio, el primer día hábil después de la muerte de su esposa, Boyd había contactado a las compañías de seguro. La fiscalía alegaba que la prisa de Boyd por cobrar las pólizas de seguro era una asombrosa acusación y que su dura indiferencia era una clara señal de su culpabilidad. Bajo contrainterrogatorio, el detective Brown admitió que la póliza de seguro más grande de Joyce no había sido adquirida durante los últimos 18 meses, como él había alegado. Había sido convertida de una póliza preexistente que Joyce había comprado mientras trabajaba para el ejército algunos años antes. También admitió que algunas de sus cifras no eran precisas y que estaba calificando unas cuentas como morosas cuando de hecho simplemente eran saldos vencidos. Con todos los errores que hemos señalado allí, ¿ese es el tipo de información que usted presentó al gran jurado en una investigación de homicidio? ¿Es eso correcto? Sí, señor, es correcto. La fiscalía intentó demostrar que Randy Boyd estaba sumamente endeudado al momento de la muerte de Joyce Boyd. Randy Boyd tenía muchas obligaciones. No cabía la menor duda.
Pero en el momento de su muerte y aún después, meses más tarde, cuando los alguaciles suplentes lo arrestaron, no estaba atrasado con ninguna de sus cuentas. Estaba pagando sus tarjetas de crédito. No estaba retrasado en nada. El caso del Estado parecía estarse deshaciendo a medida que la defensa echaba abajo cada uno de los argumentos clave del fiscal. La fiscalía llamó al estrado a la ex esposa de Randy Boyd, Kathy Engel. Engel era la madre de los 2 hijos de Boyd. Marquis le preguntó si durante su matrimonio habían tenido problemas financieros. Sí, señor. ¿Muchos? Sí, señor. ¿Lo suficientes como para que ambos alegaran estar en quiebra? Sí. Marquis le preguntó a Engel si su ex esposo alguna vez había mencionado que tenía desacuerdos con Joyce sobre sus finanzas. Bueno, ella se molestaba con él cuando gastaba dinero y no se lo daba. Engel atestiguó que 2 o 3 semanas antes de que Joyce muriera, Randy Boyd la había llamado ofreciéndole ayuda financiera si ella volvía con él. Engel tenía sus dudas. Por experiencia, pensaba que podía estar alardeando en cuanto a la cantidad de dinero que tenía. Que él no estaba poniendo condiciones, que le iba muy bien económicamente y que en pocas semanas recibiría una elevada suma de dinero. Estamos tratando de demostrar no solo que Randy Boyd tenía un motivo, sino que mantenía un patrón de conducta y que de hecho matar a Joyce Boyd era una extensión extrema, pero no ilógica, de la vida de Randy Boyd y de su comportamiento. La defensa mantuvo silencio y prefirió no contrainterrogar a Engel. Para establecer más contundentemente que la muerte de Joyce Boyd era un caso de asesinato premeditado, la fiscalía llamó a Linda Johnson al estrado. Johnson trabajaba en la recepción de la posada de la Séptima Montaña, donde los Boyd se habían hospedado el fin de semana del accidente de Joyce. Ella le dijo al gran jurado y a los oficiales de policía que había visto a Randy Boyd en la posada de la Séptima Montaña unas 6 a 8 semanas antes del supuesto accidente. Pero Boyd había negado rotundamente haber estado antes allí. Los fiscales le mostraron a Johnson una foto con una hilera de personas que los detectives habían llevado a su casa. La recepcionista identificó una de las fotografías como del acusado Randy Boyd. El número 1. Número 1. Que el acta de la corte indique que la testigo seleccionó al número 1 como el acusado. Johnson dijo que recordaba claramente haber conversado con Boyd en el momento de su salida. Ella dijo que Boyd había comentado cuán agradable era la posada y que esperaba regresar. Si era veraz el testimonio de Linda Johnson, significaba que Randy estaba mintiendo y que básicamente había ido a estudiar la escena del crimen. Pero si Boyd estaba diciendo la verdad, significaba que nunca había estado en la posada de la Séptima Montaña antes del fin de semana de la muerte de Joyce. Al contrainterrogarla, sin embargo, Johnson admitió que no había podido encontrar ningún registro indicando que Boyd hubiera estado en la posada antes del fin de semana del accidente de Joyce. Ningún comprobante de que el señor Boyd hubiera estado allí en mayo, ¿correcto? Es correcto. Cualquier cosa que hubiera corroborado que Linda Johnson había visto a Randy Boyd antes de que matara a Joyce habría sido todo lo necesario para convencer por completo al juez de que Randy Boyd era culpable de asesinato, pero no había un recibo, no había testigos y nos quedamos solo con el testimonio de Linda Johnson. Sin testigos oculares de la muerte de Joyce, salvo por el propio acusado, la fiscalía llamaría a las únicas otras personas que subieron a la montaña ese día, los propios hijos de Randy Boyd. A Randy Boyd se le acusaba de asesinato por la muerte en escalada de su esposa, Joyce, en julio de 1980. Sin testigos oculares, salvo por el propio acusado, la fiscalía citó a las únicas otras personas que subieron a la montaña ese día, los propios hijos de Randy Boyd. La primera en subir al estrado fue Sally, una niña de 10 años. Marquis le preguntó acerca de la escalada por la ladera de la colina. Bien, ¿se detuvieron en el camino? Sí. Cuando íbamos como por la mitad, nos tomamos una foto y merendamos.
Sally atestiguó que su papá y Joyce la dejaron a ella y a su hermano cerca de una gran roca y les dijeron que se quedaran ahí para que no se cayeran. Luego desaparecieron en dirección a un risco. Dijo que Joyce iba a bajar con las cuerdas primero. Luego enviaría el arnés para arriba y bajaría Shane. Después ella y su papá bajarían juntos. Cuando subiste a la cima de la colina con tu hermano, ¿escuchaste algún sonido raro abajo donde estaban tu papá y Joyce? Todo lo que oí supongo que fue cuando Joyce se cayó. Fue cuando mi papá dijo Joyce con voz de pánico. ¿Cuántas veces oíste eso? Una vez. Sally atestiguó que unas 2 horas más tarde su papá regresó. Vayan a buscar sus mochilas y recojan sus cosas. ¿Por qué? Les dijo que Joyce se reuniría con ellos al pie de la montaña. Así que empezaron a bajar. Nos fuimos deslizando la mitad del camino y luego parte del camino saltamos. Llegamos abajo bastante rápido. Sally dijo que cuando ella y su hermano comenzaron a pelear, su papá les ofreció dinero si se portaban bien y seguían bajando la montaña. Sally atestiguó que su papá les prometió $100 para gastar en Disneylandia. Le dijo a la corte que mientras regresaban al estacionamiento, oyó que Joyce llamaba a Randy pidiendo ayuda. Su papá les dijo que no le contestaran y que siguieran caminando. La declaración, alegó la fiscalía, ilustraba claramente la indiferencia de Randy Boyd ante el sufrimiento de su esposa. Señor DeKalb. Gracias, su señoría. DeKalb contrainterrogó a la hija de Boyd, llevándola hasta el momento después de que oyó a Joyce gritar. Atestiguó que fue entonces que él les dijo a ella y a su hermano que Joyce se había caído. No se los había dicho antes, dijo, porque no quería que tuvieran miedo de bajar de la montaña. Randy Boyd no quería exponer a sus niños a lo que podría haberle sucedido a Joyce. No quería a sus hijos presentes cuando tuviera que explicar a las autoridades y socorristas la condición en que ella estaba. Estaba muy preocupado por sus hijos y creo que los quitó del medio antes de que él enfrentara el problema. El Estado llamó al estrado al hermano de Sally de 13 años. Shane atestiguó que su papá había comprado cerca de 10 mosquetones. Pero estaba preocupado porque su papá había comprado la cuerda en una tienda de conveniencia y no en una tienda con equipo especializado para alpinismo. La fiscalía le preguntó a Shane si mientras él y su hermana estaban esperando, él había oído algo proveniente del área donde su papá y Joyce habían ido. Atestiguó que oyó a su papá gritar Joyce una vez. Como 1 hora y media más tarde, su papá regresó y ellos comenzaron a bajar la montaña. Mientras bajaban, dijo que también oyó a Joyce pidiendo ayuda, pero que su papá le dijo que no le contestara. Shane testificó que cuando llegaron al auto, su papá intentó usar el teléfono del auto, pero no funcionó. Estaban fuera del área de servicio. Así que regresaron a la posada en el auto. Cuando llegaron a la posada de la 7ª montaña, dijo Shane, su papá los llevó a su habitación y luego fue a la recepción. Es importante recordar que estos niños eran de él, no de Joyce. De hecho, la evidencia era que Joyce no tenía una buena relación con ellos. Por eso, el que ellos testificaran en contra de su padre fue devastador. La defensa contrainterrogó al hijo de Boyd, preguntándole por qué su papá les había ofrecido a él y a su hermana $100 para que se mantuvieran callados. Shane dijo que su papá solo quería que él dejara de pelear con su hermana para que todos pudieran concentrarse en regresar al auto. El testimonio de los niños de Randy Boyd fue contundente. Cuando la fiscalía terminó la presentación de pruebas, la defensa llamó al único testigo que esperaban convencería al juez de que Randy Boyd era inocente, el propio acusado.
Randy Boyd fue acusado de causar la muerte de su esposa en un accidente de escalada. La fiscalía había llamado a 36 testigos y había presentado más de 60 documentos de prueba. Cuando llegó el turno a la defensa para presentar su caso, llamo al acusado Randy Boyd. El testigo clave era el propio acusado. La fiscalía había afirmado que Joyce Boyd tenía pólizas de seguros de vida que sumaban casi $500,000, 4 veces y media más de lo que tenía su esposo. Boyd refutó esto, alegando que la documentación previa había estado incompleta. Testificó que él había comprado un total de $425,000 para sí mismo, solo $40,000 menos de lo que tenía Joyce. ¿Es esa la póliza de $25,000 que usted mencionó? Sí. Si algo me pasaba a mí, Joyce no tendría a los niños y tratamos de comprar la cantidad de seguro que necesitaríamos. Había asegurado a su esposa por montos elevados apenas 2 meses antes de su muerte. Creo que lo que quizás se pasaba por alto a veces era el hecho de que Randy se había asegurado a sí mismo por un monto igual antes del accidente. DeKalb le preguntó al acusado dónde estaba el 19 de mayo, la fecha en que Linda Johnson dijo que había hablado con Boyd en la posada. Es el fin de semana y el sábado del fin de semana estaba en un rodeo de camiones que yo mismo patrocinaba como miembro de Country Companies. Un rodeo de camiones en el Fuerte Louis. No se presentó ningún testigo para respaldar la coartada de Boyd y la fiscalía no la retaría en el contrainterrogatorio. DeKalb luego desvió su atención hacia el incidente fatal de Rappel. Boyd testificó que le dijo a los niños que terminaran su merienda y no pelearan. Dijo que regresarían rápidamente. Estaban buscando un sitio adecuado para bajar con las cuerdas. Boyd atestiguó que escogieron uno que parecía tener unos 13 o 14 metros de altura. Mientras Joyce se colocaba el arnés, Boyd caminó hacia la orilla y verificó de nuevo la cara del risco. Luego atestiguó que ella ancló su cuerda en torno al árbol y colocó un mosquetón de cierre. Boyd le dijo a la corte que fue Joyce quien fijó el ancla. Todo lo que él hizo fue entregarle los mosquetones. Según la versión de Boyd, lo último que él hizo con la cuerda fue lanzar el cabo suelto por el risco. No está funcionando. Boyd atestiguó que Joyce indicó que quería que él la ayudara. ¡Súbeme! ¡Súbeme! Así que se alejó de la orilla y regresó al sistema de anclaje. Resiste un momento, déjame tomar la cuerda. Boyd dijo que el anillo D comenzó a moverse y cuando fue a ver, se había ido. Joyce, ¿estás bien? Joyce, ¿me oyes? Boyd dijo que pasó 20 minutos corriendo de un lado para otro, tratando de ver si había alguna manera de bajar hasta donde estaba Joyce y ayudarla. Le dijo a la corte que no podía llegar hasta ella porque no tenía cuerda. DeKalb le preguntó a Boyd sobre la caminata de vuelta a su auto y lo que oyó en el camino. Boyd testificó que oyó a su esposa gritando pidiendo ayuda. También dijo que sus niños reaccionaron gritando "Mami".
No, yo no les dije que no le respondieran. Solo trataba de mantenerlos tranquilos. Estaba tratando de mantenerlos lo más tranquilos posible. Gracias. No más preguntas, su señoría. En el contrainterrogatorio, Marquis le preguntó a Boyd por qué había dejado a los niños en su cuarto antes de ir a la recepción. Boyd contestó que primero quería asegurarse de que sus hijos estuvieran seguros en su cuarto antes de notificar a las autoridades del accidente. Testificó que corrió hacia la recepción y le pidió al empleado que llamara al 911. Marquis le recordó a Boyd que él le había dicho al detective Carpenter: nosotros armamos el sistema de cuerdas. Ahora Boyd contestó que lo que realmente había querido decir era que Joyce lo había hecho sola. Marquis igualmente le recordó a Boyd que le había dicho al detective que cuando él tomó el mosquetón, la cuerda se había deslizado a través del mismo. Ahora Boyd contestó que en verdad él nunca tocó los mosquetones. La cuerda salió sola. Marquis le preguntó a Boyd si él recordaba haberles dicho a los paramédicos que la cuerda se había deslizado por sus manos. Boyd dijo que no recordaba haber dicho eso. Joshua Marquis consideraba que había revelado varias contradicciones importantes en el testimonio de Boyd. La defensa, sin embargo, había revelado fallas serias en el caso de la fiscalía. Señor DeKalb, me voy a tomar un día o dos para revisar la evidencia y deliberar sobre el caso. Le informaré mi decisión el viernes 8 de marzo a las 9:30 de la mañana. Esta corte entra en receso. Fueron 3 días de gran tensión. Dada la naturaleza circunstancial del caso del Estado, Marquis se preguntaba si había sido capaz de borrar toda duda razonable. Antes de anunciar su veredicto, el juez Ticktin explicó que gran parte de la evidencia del Estado era ambigua, pero otra era concluyente. Y son esos factores, aunados a la evidencia en el caso, que me hacen sospechar que el señor Boyd sí mató a su esposa. Tengo fuertes sospechas de que el señor Boyd no mató intencionalmente a su esposa, pero se aprovechó de la caída y no se sintió infeliz con los resultados. A pesar de los comentarios del juez, el Estado no había probado que Boyd era culpable de asesinato intencional. El juez Ticktin más bien lo encontró culpable de homicidio por negligencia criminal. El veredicto fue tanto una victoria como una derrota para la oficina del fiscal del condado de Deschutes. Y hallo al señor Boyd culpable de homicidio por negligencia criminal. Fue una victoria para la fiscalía en el sentido de que Boyd no quedó totalmente impune. Fue condenado, fue encarcelado, quedó públicamente expuesto a lo que realmente es. Fue una victoria para la defensa en el sentido de que estuvo en la cárcel solo 2 o 3 años. En verdad terminó recibiendo una suma sustancial de dinero y no pasó el resto de su vida donde todavía debería estar, en la penitenciaría del estado de Oregon. Si hubiera habido un jurado presente, creo que había tanta información inquietante que, aunque refutamos la teoría de cómo Joyce Boyd en verdad había caído, el jurado se hubiera encolerizado a tal punto por la otra información que quizás lo hubiera hallado culpable de asesinato. Randy Boyd pasó 2 años en prisión. Las compañías de seguro, no dispuestas a correr el riesgo de un litigio, le pagaron $130,000 por la muerte de su esposa. Boyd entabló juicio para que se eliminara su fallo de culpabilidad. Después de cumplir su condena en prisión, Boyd fue puesto en libertad y devuelto a su nueva esposa, su antigua secretaria, Sarah Marks. Sus esfuerzos por hacer borrar de su expediente los cargos de homicidio por negligencia criminal han sido rechazados por las cortes.